Hola, continuando con el ciclo de charlas, en esta oportunidad vamos a hablar sobre hipoglucemia. La hipoglucemia es una complicación frecuente en pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Cuándo ocurre la hipoglucemia? Cuando la misma es menor a 70 miligramos de decilitro. Esto puede ser medido por laboratorio o por el monitoreo glucémico domiciliario, que es el hemogluco. Los síntomas son muy diversos. Puede ir desde sudoración, temblor, palpitaciones o pulso acelerado, ansiedad o nerviosismo. Puede haber hambre intensa, puede haber mareos, dolor de cabeza, ¿sí? Todos estos síntomas tienen que ver con la falta de azúcar, esta hipoglucemia, que es cuando baja valores por debajo de 70. Y esto es porque el azúcar es nuestra energía. Por lo tal, cuando no tenemos energía, podemos sentir este tipo de sintomatología de mareos, debilidad, cansancio, el corazón se acelera para cubrir esa falta de energía, puede haber temblor, sudoración y hambre, justamente para que tengamos el impulso de comer y poder revertir ese valor de glucemia baja. También la visión borrosa, y tiene que ver con lo mismo, cuando no tenemos energía, empieza a haber un montón de síntomas de alerta, como el temblor y la visión borrosa, de que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. ¿Cómo actuar frente a una hipoglucemia? Lo más importante es que si estamos conscientes, o sea, si estamos con la conciencia suficiente como para darnos cuenta de que el valor de glucosa es bajo y debemos revertirlo, es ingerir 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida. ¿Cómo sabemos qué significa 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida? Bien, eso lo encontramos en 3 cucharadas de postre de azúcar o 2 sobres de azúcar o 3 terrones de azúcar. Equivale también a 1 cucharada sopera de miel o a 3 caramelos. Entonces, cuando medimos nuestro azúcar, ya sea porque era un control del momento o tenemos el síntoma que amerita ese control, como los que hemos nombrado hace un ratito, si nuestra medición es una glucemia menor a 70, debemos ingerir estos 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Esperar 15 minutos y volver a controlar la glucemia. Si sigue estando por debajo de 70, hay que repetir la ingesta de un hidrato de carbono de absorción rápida. Ahora, si esa glucemia ya revierte y se coloca por encima de 70, entonces es ahí donde pasamos al siguiente paso, que es ingerir 15 gramos de hidrato de carbono, pero de una absorción más lenta. ¿Quiénes son esos hidratos de carbono? Por ejemplo, galletitas, un vaso de leche, una pieza de fruta o 30 gramos de pan. ¿Sí? Sabiendo esto, es la regla del 15-15, tenemos hipoglucemia, ingerimos 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida, esperamos 15 minutos. Si salimos de la hipoglucemia, pasamos a los 15 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Sí? Esta es la regla del 15. Ahora, si no estamos conscientes y es un hallazgo de un laboratorio en una guardia o el paciente es un familiar y encontramos un familiar que sabemos que tiene diabetes y tiene predisposición a la hipoglucemia con confusión y no está consciente como para ingerir por boca, sí o sí tiene que ir a una guardia, o hay elementos como el glucagon, que es inyectable de manera subcutánea, que se puede aplicar para revertir esta hipoglucemia cuando es severa, porque genera síntomas que llevan al paciente al deterioro neurológico. Entonces, cuando salimos de la hipoglucemia y comemos esos hidratos de carbono, luego tenemos que volver a medir la glucemia a los 30 minutos y a la hora para ver que se estabilice.
porque no sabemos bien cuál fue el porqué. A veces el porqué puede ser o que hay exceso de fármacos y eso hay que revisarlo con el médico tratante. A veces puede ser porque los pacientes que utilizan insulina omitieron y se aplicaron de más, en realidad no omitieron, sino que se aplican de más la insulina, entonces esa aplicación excesiva de insulina hace que luego tengan este bajón de azúcar. A veces algunos pacientes calculan que van a comer una cosa y comen menos, pero ya se habían medicado, entonces esa medicación que había sido una dosis más alta porque iban a comer un montón, terminan comiendo menos y les baja de más el azúcar, ¿sí? Hay muchas variables por las cuales un paciente puede tener una hipoglucemia. Fuera de lo que es los fármacos, el uso inadecuado o el exceso de insulina, a veces algunos pacientes empiezan a hacer hipoglucemias en contexto de un cuadro infeccioso. Entonces, si el paciente está seguro de su medicación, no venía haciendo hipoglucemias por nada y aparece de repente episodios seguidos de hipoglucemia, un factor puede ser que esté incubando algún cuadro infeccioso. Bien. Entonces, como habíamos dicho hace un ratito, si la persona no está consciente, no hay que administrar nada por boca, ¿sí? Sí, lo del glucagón, como habíamos comentado, y buscar ayuda médica. Bueno, otros ejemplos de 15 gramos de hidrato de carbono, como habíamos leído hace un poquito, pueden ser medio vaso, o sea, 120 mililitros de jugo de fruta o una gaseosa regular, una cucharada de miel, 2 sobres de azúcar, 3 caramelos duros o un gel de glucosa bebible que ya vienen preparados con los 15 gramos de hidratos de carbono.